Hola a todos, nosotros somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos. Somos Juan, Víctor y Leslie. En este video vamos a hablar de los narcoindultos en el segundo gobierno de Alan García, un tema que indigna al Perú y hasta la llamada sociedad internacional. El 7 de abril de 2013, un canal de televisión, ATV, sacó a relucir un informe que nombró Indultos y Conmutaciones. Este medio difundió acerca de las irregularidades presentadas en la asignación de conmutaciones e indulto de penas, afirmando que muchas de esas prácticas se dieron a personajes ligados al narcotráfico, tras el pago de grandes cantidades de dinero durante el segundo gobierno de García, con números que ascienden a 1.167 condenados por narcotráfico agravado, es decir, quienes poseían más de 10 kilos de cocaína o integraban bandas criminales, recibieron la gracia presidencial sin un estudio detallado de su caso. Esto trajo como consecuencia la reincidencia de cerca de 1.000 de estos indultados, según el informe del presidente de la Mega Comisión, Sergio Tejada. Para informarlos un poco más del tema, la Constitución Política de 1993 regula en el artículo 118, inciso 21, la concesión de las gracias presidenciales de la siguiente manera. Corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. En Perú, el presidente está facultado a conceder el derecho de gracia que se aplica a los procesados y es análogo al indulto. Según la Ley 28760, está prohibido conceder el indulto o derecho de gracia a personas condenadas por delito de secuestro y extorsión, así como a los procesados por tales delitos. Entonces, lo que vamos a tratar de responder en este video es si este es uno de los casos de corrupción más grandes del mundo que relacionen a un gobierno con el narcotráfico. Los narcoindultos concedidos por un generoso Alan García, con el apoyo entusiasta del exministro de Justicia Aurelio Pastor y su presidente de la Comisión de Indultos, Miguel Facundo Chinguel, como dijimos antes, no solo han causado un revuelo político y social en el Perú. El caso ya ha trascendido las fronteras del país, gracias a un informe del periodista Franklin Briceño, que recogió la opinión de otros dos especialistas que radican en los Estados Unidos, quienes destacaron el asunto como algo nunca visto en el mundo. El experto internacional en narcotráfico e investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad Columbia, Nueva York, Eduardo Buscaglia, dijo que desde 1990 he trabajado en 114 países de todas las regiones del planeta y yo no conozco ningún otro caso de tal magnitud numérica. Por su parte, el político de la Universidad Northern Illinois PS, quien viene haciendo seguimiento de los indultos en todo el mundo en su blog, manifestó a la misma agencia que, a juzgar por la información disponible, pareciera ser la cifra más alta de indultados jamás habida. Mientras que volviendo al Perú, la opinión del ex procurador anticorrupción y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, Iván Montoya, fue que los miles de indultos y conmutaciones de penas concedidos por García a narcotraficantes impulsaron la corrupción, el crimen violento, la alteración de la economía, el lavado de activos y un espectro de hechos delictivos que al partido aprista no le importó. A pesar de la magnitud del caso, el líder aprista se siente blindado y siente que nadie lo va a tocar. Fue lo que dijo el congresista y precandidato por el Bloque Nacional Popular, Sergio Tejada, que presidió la comisión que investigó y descubrió esta ola de indultos y conmutaciones. Esta comisión está investigando a Miguel Facundo Chinguel y otros 13 funcionarios del segundo gobierno de García, acusados de acusación ilícita para delinquir y corrupción. Si son declarados culpables, enfrentarían entre 8 a 17 años de prisión. También recordó que esto ocurre porque hay jueces y fiscales apristas y en su gobierno el exmandatario controlaba a su antojo al Tribunal Constitucional.
Alan García ha tratado, en su afán de quedar limpio, de comparar lo que hizo aquí con lo que Obama hizo en los Estados Unidos, quien supuestamente indultó a 30.000, pero hay grandes diferencias. La primera es que los indultos en Estados Unidos se blindan en base a resoluciones judiciales y jamás ante casos de narcotráfico y crimen agravado. En segundo lugar, en aquel país no se han dado casos de pagos por indultos, lo cual es un acto de corrupción como en el que ha ocurrido Facundo Chinguel y posiblemente el exministro Pastor, hoy encarcelado por tráfico de influencias. En tercer lugar, Obama ha dado estos indultos en 6 años de gobierno y con una población de 318,9 millones de habitantes. Si sacamos un porcentaje, equivaldría a un porcentaje de 0,009. En el caso de García, los 5,500 indultos y conmutaciones de penas con una población de 31 millones equivalen a 0,018%, el doble, en 5 años. Números más, números menos, la superioridad moral de las decisiones de Obama es evidente. Por eso es que el caso de García ha dado la vuelta al mundo en palabras de muchos expertos. De este caso narcoindultos podemos concluir que con la información de los expertos que estudiaron este tema es para nosotros el caso más relevante que involucra a un presidente con la corrupción y el narcotráfico, además de mostrar la alicaída justicia peruana que se vio influenciada por el poder ejecutivo en diversas modalidades de injerencia mediante personajes para cometer actos ilícitos contra la realización de la justicia y así irrumpir en el orden democrático del país. En este caso, sin embargo, tuvo varios personajes que ya están pagando pena privativa de la libertad, caso que los expertos internacionales aún se proponen estudiar por el hecho de ser un caso muy sonado en el ámbito de la jurisprudencia internacional. Es así que no pudo pasar desapercibido al ojo público mundial por su magnitud tanto cualitativa y cuantitativa del proceso de deshacinamiento de los penales, que según los propios defensores del gobierno de A. García lo han llamado. Este caso se vuelve más enigmático, ya que muchos de los que fueron beneficiados por esta política de deshacinamiento de los penales eran militantes apristas, hecho que no se debe olvidar para entender este caso a más a fondo. Otro componente importante que no debemos pasar por alto, que ya hubo condenados por este caso. También debemos tener en cuenta los comentarios del colaborador de la DEA. En este caso, pues no da una magnitud en términos monetarios, en cuanto se movió en este caso especial de corrupción, donde se cobrara hasta $10,000 por año en la conmutación de la pena. Después de los procesos constitucionales contra Alan García y los informes hechos por la megacomisión que investigaba las irregularidades en la concesión de indultos y conmutaciones durante el segundo gobierno del líder aprista, el Poder Judicial concluyó que, debido a vicios procesales en este proceso de investigación, se debe anular el proceso. De esta manera, el caso de los narcoindultos quedó archivado por el Congreso de la República. Aún así, el caso narcoindultos fue archivado. Las consecuencias políticas para Alan García se tradujeron en los años posteriores, en un país que se considera el narcotráfico como uno de los principales problemas, en tanto de los primeros en producción de drogas a nivel mundial. El estar involucrado en la liberación de personas ligadas a este puede tener un efecto pernicioso en su imagen pública de esta manera. Las consecuencias políticas se relacionan a una posible candidatura futura a la presidencia, puesto que el caso de los narcoindultos se convierte en un arma política que puede ser utilizada por sus rivales. El escándalo de los narcoindultos y los vínculos del barón de la droga Gerald Oropesa con el partido APRA ha manchado al candidato presidencial Alan García como el más corrupto en la mente de los votantes peruanos.